Les contamos que aumentan los casos de COVID-19 en el país, lo que genera preocupación en las autoridades que no descartan un crecimiento importante para las próximas semanas. Vamos a hablar de esto junto a Andrea Pino, que nos entrega más detalles. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. ¿Cómo están, Natalia, Polo? Buenos días. Sí, hay preocupación en las autoridades que ayer decían que para fines de mayo se espera un alza sistemática en el número de casos diarios a propósito de un ciclo que se está cumpliendo de 90 días, decía la ministra de Salud. Estamos junto al doctor Luis Herrada, subdirector médico de Clínica Vespucio, para preguntarle más sobre este tema, este nuevo brote que al parecer se acerca ya hacia fines de mayo. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Andrea. Buenos días, Natalia, Apolo en el estudio. Buenos días. Doctor, estamos cerca de un nuevo brote. ¿Qué características podría tener esta nueva ola, dicen algunos? Bueno, la verdad es que lo que preocupa de este brote en particular y de la campaña de invierno que ya partió, yo les diría que la campaña de invierno partió hace una semana aproximadamente, es que a diferencia de las campañas de invierno 2020 y 2021, en esta oportunidad el volumen de consultas de pacientes a los servicios de urgencia se avisora mucho más alta. ¿Por qué? Porque tenemos circulación de personas, por lo tanto vamos a tener consulta pediátrica, ya estamos teniendo consulta pediátrica por motivos respiratorios y no respiratorios, pensando en cosas traumáticas. Luego vamos a tener pacientes con patología cardiovascular, infarto agudo del miocardio, accidentes cerebrovasculares y además enfermedades virales estacionales, como ya hemos visto. El último informe del ISP nos da cuenta de un 19% de positividad de cara a la circulación viral en el país y un porcentaje de eso es el COVID. El problema es que cuando el COVID empiece a crecer, podríamos llegar a positividades que están muy por sobre lo habitual. ¿A qué me refiero con eso? Una campaña pre-COVID, como las campañas del 2018, 2019, tenían positividades de los informes del ISP que podían llegar hasta el 48% aproximadamente. Y ahora lo que no sabemos es qué va a suceder con esas positividades en la medida de que tengamos una campaña de invierno convencional, además de una ola de COVID, lo que nos invita hoy como servicios de salud, como clínicas y hospitales, a montar de manera inmediata estrategias para poder recibir a la mayor cantidad de pacientes, no solo en los dispositivos de emergencia, sino que además en las unidades de hospitalizados. Y ahí viene una pregunta: ¿qué es lo que va a suceder, no es cierto?, con la letalidad de la enfermedad, con la capacidad de enfermar, de llegar a una neumonía y de llegar a la ventilación mecánica. Si uno se enfoca solo en el COVID, deberíamos pensar de que en la medida que las olas se han ido sucediendo, ¿no es cierto?, han sido mucho más contagiosas, pero han sido menos letales. Y eso es lo que de cierta manera nos podría mantener alertas, no tranquilos, pero sí alertas a lo que va pasando semana a semana con estos pacientes. Doctor, ¿podríamos ver un brote como el del mes de febrero, donde tuvimos un alto número de casos nuevos? ¿Podría repetirse ese escenario? Sin duda, la realidad es que lo que sucedió ayer de una semana epidemiológica a otra es que la tasa de reproducción efectiva del virus pasó de estar de menos a 1 a más de 1. Y eso implica que el virus empezó nuevamente en reproducción activa. Y vamos a ver casos paulatinamente en alza de aquí probablemente a las siguientes 2 semanas, y hay que ver hasta dónde se prolonga ese pico. Y eso es lo que preocupa, porque el pic, hay que recordar que la campaña de invierno habitualmente dura mediados de mayo, junio, julio y un poco de agosto. Entonces es muy probable que se superpongan esas curvas y eso puede generar atochamiento importante en los servicios de emergencia. Y es por eso, Andrea, que es muy importante hoy generar la prevención, es decir, ¿por qué seguimos los médicos apareciendo en televisión? Porque efectivamente tenemos la misión de educar y de prevenir. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Y eso es súper importante. Es vacunarse. En este momento es muy importante que aquellas personas que no tengan sus dosis de refuerzo de coronavirus, ir inmediatamente a vacunarse y además aprovechar de vacunarse en aquellos grupos que son de riesgo de influenza, que es un virus que ya está en circulación y nos va a mantener muy complicado. Y finalmente, los niños estar atentos a las situaciones, ¿no es cierto? Ya hay VRS, ya hay adenovirus y tener la consideración de ir aprendiendo, ¿no es cierto?, como se explica año a año, de los signos que nos deben hacer consultar en los dispositivos de emergencia cuando los niños, ¿no es cierto?, enferman con enfermedades virales respiratorias. Doctor, Natalia López tiene una pregunta en el estudio. Natalia, te escucha. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bueno, a propósito de ese llamado que usted hace, recordamos que están llamadas a vacunarse con la 4ª dosis las personas que hayan recibido
su tercera dosis hasta el 28 de noviembre. Así que seguimos insistiendo en eso. Y quería preguntarle, doctor, ¿con qué atención tenemos que mirar lo que está pasando en ciudades como Shanghái o Beijing, donde han vuelto a las cuarentenas? ¿Podría ser que lo que está ocurriendo ahora en ese lugar se traspase al futuro en nuestro país? Siempre mirábamos con atención lo que pasaba sobre todo en el continente europeo o en Asia para aprender y extrapolarlo a lo que podría ocurrir en nuestro país. ¿Podría ocurrir lo mismo? A ver, siempre el COVID, Natalia, ha sido un virus que nos trae sorpresa, pero lo que debería suceder es que en el entendido de la estrategia que el país tomó, es decir, una estrategia de cuarentena dinámica, donde efectivamente la población fue enfermando de manera paulatina y con una estrategia de vacunación enormemente exitosa, lo que debería suceder es que esta nueva ola de COVID sea una ola con baja letalidad y con alta contagiosidad, pero no nos debería llevar a tener cuarentenas como las tuvimos, ¿no es cierto?, en el año 2020 y en alguna parte del 2021. Por lo tanto, hoy la estrategia, desde el punto de vista del COVID, sigue siendo vacunarse, lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento físico, que nos va a ayudar para todas las enfermedades virales estacionales de invierno. Y eso, Natalia, yo llamo a la prevención en enfermedades respiratorias, entendiendo que vamos a tener pacientes de otras patologías como infarto, accidentes vasculares, trauma grave, que también vamos a tener que atender. Por lo tanto, del buen uso de la red hospitalaria del país, va a existir una mejor sobrevida de los pacientes en el tiempo y una menor morbilidad para esos pacientes que queremos que lleguen a un hospital y se vayan vivos y tal cual como estaban antes de enfermar. Polo, también tiene una pregunta. Polo, te escuchamos. Sí, gracias, Andrea. Doctor, ¿usted ve alguna relación entre estos aumentos que estamos viendo durante estos días y de alguna manera el relajamiento de ciertas medidas que empezaron a aplicarse ya hace algunas semanas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los viajes internacionales, el ingreso de personas a Chile y también el no uso de mascarillas o la no obligación, digamos, de uso de mascarillas en lugares públicos, en lugares abiertos? Mira, Polo, la verdad es que cuando uno hace el análisis de lo que ha sucedido continuamente con el COVID, lo que genera olas de COVID finalmente es, ¿no es cierto?, la movilidad, el no respeto realmente a las medidas, pensando en que efectivamente hubo un relajo desde el punto de vista de la percepción del riesgo. Creo que lo conversamos hace una semana atrás, donde lo que tenemos que hacer desde el punto de vista comunicacional es justamente elevar la percepción del riesgo. Por eso es que los medios de comunicación son tremendamente importantes en las campañas para la prevención de COVID, para que las personas comiencen a entender de que, uno, la pandemia no se ha acabado, y dos, que viene una campaña de invierno que podría ser compleja. Entonces, hoy sabemos que el virus y sus olas tienen cierta ciclicidad y la magnitud del pic que podamos tener está muy puesta en lo que podamos hacer nosotros como ciudadanos de cara a la prevención. Y ese es el mensaje que hay que dar continuamente, es decir, hemos aprendido que cuando trabajamos juntos, cuando hay una sociedad que funciona en colectivo, las estrategias sanitarias funcionan muy bien. Y es importante eso, porque eso funciona para todas las enfermedades, básicamente. Para las enfermedades crónicas no transmisibles, la obesidad, por ejemplo. Entonces, hoy el mensaje es muy importante en cómo elevamos la percepción del riesgo de la ciudadanía, de manera que efectivamente se cumpla con todas las medidas de prevención, que podamos tener una ola de COVID lo más baja posible, y eso nos permita a los médicos, a las enfermeras y a todos los equipos de salud del país poder seguir atendiendo. Hay que recordar que los equipos sanitarios, Polo, llevan prácticamente 3 años sin descanso, 24/7, atendiendo pacientes. Aquí, para los equipos, para los hospitales, el COVID desapareció y aparecieron las enfermedades crónicas no transmisibles en otra ola. Entonces, es muy importante. Yo nuevamente ahí hago el llamado a que la gente tenga empatía, porque no es que haya pasado el COVID. La gente sigue, estamos trabajando en la salud mental de nuestros colaboradores en Clínica Vespucio y créeme, Polo, que hay historias que son tremendamente dramáticas de cómo han estado 3 años trabajando. Yo
siempre lo agradezco mucho. Doctor, muchísimas gracias por la entrevista. El doctor Luis Herrada, subdirector médico de Clínica Vespucio. Un llamado importante el que hace el doctor. Hay 1 millón de pases inhabilitados. Eso significa que hay más de 1 millón de personas que no tienen la vacuna en el tiempo correspondiente. Han pasado más de 6 meses de su última vacuna y el llamado es precisamente a esas personas a que pronto se vacunen, no solo contra el COVID, sino también la vacuna de la influenza, para evitar precisamente que convivan todos los virus al mismo tiempo durante esta campaña de invierno. Importante ese llamado, no nos cansamos de hacerlo. Muchas gracias, Andrea, gracias también al doctor por todos los detalles. Buenos días.